Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura. Otra vez estamos por aquí y hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Karen. Hola, Karen. Hola, gracias. Gracias por la invitación, Lau. No, gracias a ti por escribirnos, por querer hacer parte de este proyecto, por animarte a compartir tu historia. De verdad, muchas gracias. El honor es mío, totalmente. Para empezar, hoy que no te está tratando tan duro Neiva porque está fresquito, porque Karen, les voy a adelantar un poquito, Karen es de Neiva, bueno, es del Huila, pero no vive acá, entonces el calor le ha pegado un poquito fuerte estos días, pero hoy ha tenido suerte. Sí, hoy ha sido solidario. Karen, ¿cómo quisieras presentarte? Juepucha, bueno, el quién soy es algo que me cuesta mucho, estoy como... No sé si algún día voy a terminar de definirlo, descifrarlo, pero digamos que una mujer sensible, con una sensibilidad muy especial ante la vida, una mujer que ha decidido y ha elegido vivir desde lo que siente, aunque eso sea controversial, muchas Bastante. veces. Sencilla, a veces introvertida, otros días no tanto, y que tiene como propósito en la vida, más que ser feliz y todo este rollo, es llevar una vida tranquila, desde lo que le apasiona, que a fin de cuentas es como lo que viene del alma, y creo que ahí encontré un lado con el que me identifico mucho, hoy, mañana no sé. No sabes. Karen, ¿cuántos años tienes? Ya sé que eres del Huila, cuéntanos de dónde. Bueno, un poquito más. Bueno, Chismoseemos yo más. tengo 27 años, soy garzoneña. Mi mamá y mis hermanos se vinieron hace 2, 3 años para Neiva, entonces pues estoy como compartiendo mucho más con Neiva ahora, pero soy garzoneña. ¿No te da tan duro el calor allá? Me cuesta, me ¿Eres cuesta. la mayor de cuántos? Soy la mayor de 5 hermanos. Wow. Soy la mayor de 5 hermanos y la mayor de los primos, de los nietos. ¿Te de disfrutas todo ese título de la mayor en todo? Sí, ahí dentro de mi vida se ha generado una transformación dentro de pues, ese rol. Porque siento que con mi último hermanito supe lo que es realmente disfrutar el ser hermana. Más adelante pues les estaré contando como por qué lo estoy diciendo, pero sí, me disfruto un montón el rol de ser la mayor, no me acompleja y tampoco me acompleja ser, como dicen mis hermanos, la más viejita y todo este rollo, no. Estás súper joven. Amo. Karen, tu historia empieza con un hecho que marcó bastante tu vida. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, a los 10 años mi papá muere, mi papá se suicida. Y eso sin duda alguna creo que es el primer hecho que genera en mi vida un antes y un después. Porque soy partidaria de que no solamente un hecho te genera como un antes y un después. Durante tu vida van a ser muchas las cosas que realmente te impacten y que generen un movimiento fuerte en tu vida. En mi caso fue a los 10 años. Un día me voy a ensayo de danzas. Ya hacía parte como del mundo de la cultura y de la música y de la danza. Y me voy a un ensayo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, me estaban diciendo que mi papá había muerto. Bueno, textualmente lo que dijeron fue, tu papá tuvo un accidente. Y recuerdo perfectamente que quien me lo dice, quien nos lo cuenta es mi abuelo materno. Y lo primero que yo le pregunto a él es, ¿se partió las piernas? Porque dentro de mi inocencia, lo peor que podía pasar era que alguien de las personas que yo amaba quedara inválido. Y mi abuelo no me responde y desde ese día y desde ese momento pues empieza toda esta odisea y este camino de ser, como le digo yo, sobreviviente del suicidio.
Tenías 10 años y bueno, veo que lo recuerdas todavía muy nítido, lo que pasó en ese momento. ¿En qué momento te das cuenta que no fue un accidente? ¿Te lo cuentan directamente o te das cuenta que no fue un accidente como te lo habían contado y que tu papá se fue al cielo, sino que entiendes la realidad? Bueno, lo primero que cuando ya pasa todo este tema, logramos llegar ya como a nuestra casa, ya pues encuentro a mi mamá y mi mamá lo que nos dice es su papá se fue al cielo. Yo me quedé con esa primera parte de tuvo un accidente, se fue al cielo, ok, para mí había muerto por un accidente. Nunca me imaginé que fuera en una motocicleta, nada, o sea, era un accidente. Pasa el tiempo, nosotros nos vamos, mi papá muere en noviembre, en diciembre nos vamos para Bogotá un tiempo a estar con mis tíos, hermanos de mi papá, y mi mamá pues viaja con nosotros claramente. Y es en ese viaje donde a raíz de que durante esos días que estuvimos después de la muerte de mi papá en Garzón, bueno, hay que aclarar que cuando muere mi papá, que fue en el 2007, que alguien se suicidara era Súper tabú. muy tabú. Y en mi familia... Porque perdóname, si lo sigue siendo ahora todavía el tema del Sí, suicidio no es todavía o sea, tan abierto. Era muy fuerte y dentro de mi familia no era la primera vez que se presentaba. Un hermano de mi papá se suicidó cuando tenía, no sé, como 17, 18 años. Y él se suicida, digamos que lo que se dice es que se puso de acuerdo con otros dos de sus amigos en ese momento, que era como en el 97, 98. Entonces, cuando muere mi papá y cuando ya empezamos nosotros a salir a la calle, Garzón es un pueblo, para los que no lo conocen, entonces es mucho más fácil enterarse de todo, Los que rumores. te conozcan por todo, y empezamos nosotros a intentar llevar una vida dentro de lo normal. Y los comentarios eran, esas son las hijas o ella es la hija del que se mató en tal parte. Y eso empieza a hacer ruido pues en mi cabeza y asumo que dentro de la de mis hermanos también. Y es ahí donde ya mi mamá nos dice como, venga, pasó esto. Y es algo que le valoro y le agradezco profundamente a mi mamá porque no tuvo que pasar mucho tiempo ni años para que se nos hablara de manera clara y como que no se nos ocultara una realidad, que sí, que dolía mucho más cuando la gente te pone como referente de esa situación sin que tú lo escojas, pero que era nuestra realidad. Entonces yo creo que ahí, dentro de toda esta tragedia, recibo un gran regalo por parte de mi mamá y es como que, vea, esta es nuestra realidad. Además que muy valiente de su parte porque en esa época que era un tema tan tabú que la gente yo creo que prefería esconderlo y no contarle a la sociedad qué había pasado porque en la cabeza de muchas personas eso marcaría a su familia para siempre. Tu mamá decide romper ese patrón y hacer las cosas diferentes, entonces muy valiente también. Sí, eso es una de las cosas que yo más le agradezco a mi mamá y pues también a mi familia en general. Siento que el tema de que el suicidio nos haya visitado 2 veces en mi clan paterno no ha sido motivo de avergonzarnos. Y en especial yo he sentido que ha sido muy bonito el proceso de ir transformando al suicidio y lo que significa el suicidio. Obviamente al principio me dolía, no podía pronunciar la palabra suicidio. Ya cuando tú creces y como que todo esto llega, pues digamos que eso, pues había mucho dolor claro. En mí. Y fue muy duro porque ni siquiera nosotros nos atrevíamos a juzgar a papá por la decisión que había tomado. Y era muy duro que la gente de afuera se atreviera a hacerlo.
y se atreviera a cuestionar, y se inventaron un montón de cosas. Entonces, no, es que él lo hizo Más porque en un pueblo. encontró a su esposa con no sé quiéncito. No, pero es que de pronto él lo hizo no, es que estaba muy endeudado. Bueno, una infinidad de cosas que suelen al día de hoy como tejerse a raíz de cuando una persona toma esta decisión. ¿En algún momento supieron o pudieron encontrar una razón válida para esa decisión que él tomó? No válida, porque perdón, suena feo, válida, pero ¿pudieron tal vez entender qué lo pudo haber llevado a tomar esa decisión? Yo no sé si la historia sea diferente dentro de la familia, no sé si cada uno tenga como su versión. En mi caso, atando como caos y escuchando historias de esa situación dentro de mi familia y como lo que dice el abuelo y lo que dice la abuela y lo que dice mi mamá siento que fue mi papá en su afán de querer darnos una vida mejor, se relacionó con las personas que no debía y al día de hoy siento que fue un acto de amor, quizás fue un momento en el que la vida lo puso a elegir entre el bienestar de nosotros como familia, nuestra integridad, nuestra vida incluso, o la de él. Karen, qué impacto tuvo el suicidio de tu papá, la muerte de tu papá en tu vida? Porque viviste parte de tu infancia y toda tu adolescencia sin además que eres la mayor, sin la figura de papá. Bueno, la no presencia de papá, yo siento que una de las cosas a las que me obligó, sin decir que asumí una total responsabilidad, porque gracias a Dios, a la vida, mis abuelos, los 4, han estado muy presentes en la vida de nosotros, mis tíos también. Digamos que no fue algo como que murió papá y a mamá le tocó irse a trabajar y quedamos desamparados, solos, no. Tenías una red de apoyo. Y mi mamá fue una mujer que se esforzó como por seguir manteniendo el estilo de vida sin que nuestro estilo de vida fuera una cosa pues como exagerada, pero sí cosas que hoy valoro mucho. Una de esas, bueno, ahí tengo que hacer una apunte, y es que el día que muere mi papá, que fue un 17 de noviembre, el 16 de noviembre de ese año, mi mamá termina contrato de trabajo. Entonces, cuando muere mi papá, pues queda mi mamá, con la edad que tengo yo hoy, viuda, con sus hijitos, sin empleo, sin trabajo. Y siento que desde ese día mi mamá, aunque sufrió como su duelo y tuvo episodios muy jodidos, de llegar, o sea, yo era mi mamá sin ganas de bañarse, por ejemplo. Si llegó un día en el que se levantó y dijo, venga, hay que hacerle. Y al año siguiente, exacto, después de pasar un año pues muy difícil, donde mi mamá se empleó, sí, pero pues era empezar a vivir con este nuevo ritmo de vida y con esta nueva manera que la vida nos estaba dando. Un año exacto después, mi mamá es nombrada como en la entidad de la que hacía parte mi papá. Mi papá, sus últimos años de vida se ha dedicado a la vigilancia. Era vigilante de una entidad. Y un año exacto después de su muerte, mi mamá es nombrada en esa misma entidad. Curioso, ¿no? Y era, juepucha, un regalo de la vida en que sea nombrada y todo este rollo, pero a mí me parece durísimo el hecho de que mi papá murió en su sitio de trabajo. Mi papá se suicida en su sitio de trabajo. Y mi mamá va y lo ve ese día muerto en ese sitio, y que un año después ella tenga que trabajar allá. Desde ese año, desde el 2008, trabajó hasta hace unos 3 años en esa entidad. A mí me parecía un acto de profundo amor pues, hacia nosotros, ¿sí?
Entonces, nada, pasa el tiempo. Pero ¿tú crees que tu mamá pudo hacer su duelo e ir sanando su dolor? ¿O tú crees que tuvo que tragarse todo para poder Yo siento, darles un bienestar a ustedes? yo siento que en principio, sin dudarlo un segundo, fue un acto De amor de mamá. de amor de mamá. Entiendo yo que, bueno, nosotros desde el minuto uno estuvimos acompañados en la parte psicológica por un gran amigo de nosotros, Rodrigo Navarro. Pero mi mamá, sin duda alguna, yo siento que dilató mucho su proceso de duelo. Pero fue pucha, yo me pongo a pensar y es como, todos los Una días dura. de tu vida tener que trabajar en ese espacio donde despediste al amor de tu vida, porque no era como, Sí, no era él, cualquiera. era su esposo y con el que ella había planeado toda una vida, pues ha sido uno de los actos más grandes de amor. Y eso, como que dentro del proceso, pues ha marcado muchas cosas en mí. El nivel de amor que puede sentir una mamá. Y en mí como mujer, la ausencia de papá ha sido un vaivén, digo yo. Porque sí hay días en los que incluso me pasa, en los que uno lo único que quiere es a su papá. En muchos aspectos, en el consejo, en su manera de ser. Mi papá era una persona muy extrovertida, mi papá cantaba también. Entonces como que cuando exploro toda esta parte de la música, lo siento muy presente. Y siento que ha sido una de las maneras en las que he tenido que ir integrando, porque ha sido como el cómo me relaciono, ¿no? Y solamente hasta hace unos 2, 3 años comprendí que, pues, que había pasado de vivir conmigo a vivir en mí. En ti. Y, Qué linda forma de verlo, ¿no? y transformar eso ha sido un camino heavy, pero profundamente enriquecedor. Y para tus hermanos, estaban muy chiquitos, ¿no? No recuerdan. Pero ¿cómo crees que qué impacto tuvo en la vida de ellos? Bueno, cada uno lo ha vivido a su manera. En el caso de Valen, que es mi hermana la que me sigue, a ella se le fue su héroe. O sea, yo siento que ella veía a mi papá como su héroe y como su... Si él está, a mí no me va a pasar nada. Entonces siento que le quitaron esa capita de protección que uno tiene normalmente con su papá. Ella lo tenía a un 300% desarrollado. En el caso de Mauro, Mauro tenía 2 años, año y medio, 2 años cuando mi papá muere, y él ha vivido esa ausencia desde el dolor de no tener recuerdos y de tener que posiblemente crearlos desde las historias y desde lo que escucha. De lo que escucha. Entonces, él ha sido como esa parte. Yo tengo un hermano, que es mi hermano Diego, que todo el mundo lo vio crecer con nosotros, pero él es hijo solo de mi papá. Para mi mamá es su hijo, mamá, tranquila. O sea, tú le preguntas a mi mamá cuántos hijos tiene, ella dice 5 hijos. Para ella él es su hijo, pero él, pues biológicamente es solo hijo de mi papá. Y siento que para él pues marcó muchas cosas, porque Diego llega a nosotros, digamos que viviendo también una ausencia, no física, pero en muchos aspectos de su mamá biológica. Y pues que se le muera a su papá a sus 9 años, que nos llevamos muy poquito, ha marcado episodios y movimientos muy fuertes en su vida. Entonces sí, siento que cada uno lo ha vivido desde puntos muy diferentes, siento que a cada uno también le toca, pues en el momento de vida en el que está, de manera muy diferente, pero ha sido un regalo poder caminar con ellos. O sea, siento que la vida en su infinita sabiduría supo a quién darme de hermanos, y siento que eso ha sido, somos muy unidos,
Mm, y pues eso en gran medida ha sido por mi papá. Yo no me imagino mi vida sin mi hermano Diego, por ejemplo. Entonces, pues hemos estado ahí acompañándonos dentro de los procesos que cada uno vive como individuo y dentro de las decisiones que cada uno toma. Pues sí, es como que ese recuerdo latente nos pasa mucho cuando nos reunimos todos, es como que en noviembre mi hermana estaba embarazada y tuvimos la revelación de género de pues, del bebé. Y volvimos a estar todos y todo el tiempo era como esa pregunta de cómo sería si él estuviera acá. Entonces como que cada uno va no solamente atravesando momentos difíciles, sino que logrando cosas en su vida y viviendo como estas cosas, y es como esa pregunta de cómo sería si papá estuviera, cómo lo vería. Y eso es una constante, y es una constante con la que uno y cualquier persona que se enfrente a la ausencia de papá o de mamá en el momento que sea de la vida, pues va a tener que ir integrando. Sí. Obviamente, Parte pues, del proceso. si tú tienes 40 y tu papá se te murió, pues va a ser mucho menos el tiempo que tienes para eso, pero en mi caso siento que es ir integrando paso a pasito todo lo que te trae un duelo. ¿Creciste, viviste la adolescencia o en el colegio? Algunos, de pronto los que la reconozcan en cámara, Karen canta y canta hermoso. No la he escuchado así en face to face personalmente, pero le he visto los videos y canta precioso. Y decías que tu papá también cantaba. ¿Te dedicaste a cantar? ¿Cantabas, no sé, en el colegio? ¿O fue un tema que guardaste en un cajón? No. El primer acercamiento que tengo con la música es por mi papá. Uh-huh. Recuerdo perfectamente que llegué un día de la escuela. No sé, no recuerdo qué pasó ese día en la escuela, pero una de mis profesoras en ese momento salió con la idea loca ese día de decirle a mi papá: su hija canta y puede llevarla a tal lugar, tal día, a tal hora. Y mi papá, yo digo, el tipo se chifló, o sea, se empeñó en que yo tenía que ir a ese ensayo. Me llevó obligada, tengo que reconocerlo, hice el berrinche de la vida. Y me quedé en esa primera clase de canto con quien me formó en técnica vocal, que es Ángela Paulín. Me quedo con ella en esa clase y sigo asistiendo, y empieza como todo este acercamiento con la música y me empiezo a dar cuenta que vea esto, me gusta. Eso pasa un año más o menos antes de que mi papá muera. Entonces empiezo mi formación en ese momento con la Casa de la Cultura, pero fue directamente con una fundación que ha sido uno de los regalos más grandes que ha tenido la vida conmigo, y es la Fundación Cultural Baracoa en Garzón. Todo el mundo la conoce. El director y gestor de ellos es John Emilio Montealegre, una de las personas más importantes en mi vida. Por su manera de estar, por lo que ha contribuido, por las frases que me ha regalado. Yo creo que hay muchas frases en mi vida que... Un maestro. Que él me ha aportado. Y empieza como todo este camino de formación desde los 9 años. Se pausa cuando me voy a ir a la universidad. ¿Qué decidiste estudiar y por qué? ¿La tenías clara? No, o como muchos que llegamos a 11 y juepucha, ¿qué voy a estudiar? O sea, yo sí la tenía, según yo la tenía clara, pero con otra carrera que no tenía nada que ver. Yo desde que tengo uso de razón dije que iba a estudiar medicina. La música es curioso porque nunca ha estado ni estuvo dentro de mis planes estudiar música. Pero tampoco he tenido en mi sentir la idea de dejarla de lado, simplemente como pausarla. Tomo la decisión en últimas de estudiar Derecho.
Pero ahí ya tenemos que empezar a armar el rompecabezas. Música, pero decides no estudiar música, pero tampoco descartarla, pues como no como carrera como tal, pero tenerla de al ladito. Siempre que hiciste o soñabas con medicina, terminas estudiando derecho. Explícame, por favor. Sí, yo tenía un sancocho de vainas, porque, bueno, sabía como que voy a ser médico, pero era porque yo quería ser pediatra. Ok. O sea, desde que yo creo que lo primero que hice cuando hablé de carreras fue medicina, porque no tengo ni idea, pero yo quería ser doctora y ser pediatra. Lo que es 10º y 11, yo lo empiezo a dudar un poquito. Dentro de mi familia, sobre todo, bueno, mi papá fue militar un tiempo. Mi abuelo paterno es pensionado de la policía. Mis tíos, hermanos de mi mamá, han sido militares. Y como en 10º a mí, yo digo, venga, como chévere es ser parte del ejército. Hice el comentario en mi casa y fue como, No. no va a pasar. No rotundo. O sea, bájese de ahí porque no va a pasar. Entonces empiezo como a cuestionarme, bueno, ¿para qué soy buena? No, ya esa edad, 16 años, 15 años. Y yo creo que esa es la pregunta que uno no debería hacerse. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? Tenía un profesor en el colegio en ese momento que daba la vida, yo creo, porque yo estudiara comunicación social y periodismo, pero eso no iba a pasar porque no, pues... Porque no eras buena. Sí, no va a pasar. Era el docente de español en ese momento, pero llega también en 11 un profesor y director de curso de ciencias sociales. Y yo empiezo a explorar con él toda esta parte de relacionarme y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces él me dice, venga, usted tiene como muchas aptitudes y actitudes para la parte de derecho. Y yo, ¿será? No. Y empiezo a caminar y yo creo que lo que me da a mí el empuje para tomar la decisión y decir, venga, voy a estudiar derecho, es que me lancé a la personería del colegio y gané. Este es el yo dije, camino. mi primer éxito sin tener éxito. un título, esto tiene que funcionar por este lado. Es el destino diciéndome que me vaya por este lado. O sea, uno se cuenta unas historias todas chistosas. Y tomo la decisión de decir, voy a estudiar derecho. Mi familia y mis tíos en ese momento como que se ofrecieron a que yo me fuera a estudiar a Bogotá. Uh-huh. Y yo dije, no. Yo empecé como a leer sobre el tema y no sé qué, y encuentro que dentro de la historia de nuestro país, una de las mejores universidades para estudiar derecho era la Universidad del Cauca. Pero entonces yo dije, juepucha, ¿yo cómo le voy a salir a mi mamá? Con que uno, pues, la vieja está atravesando la vaina de mi primera hija se va de la casa a estudiar. Uh-huh. ¿Yo cómo le voy a salir a mi familia con que no voy a aceptar el apoyo y la ayuda de irme para Bogotá a estudiar en una universidad privada? Porque en ese momento mis tíos me dijeron como que preséntate a tal universidad. Sino decirles que voy a estudiar derecho, pero que quiero estudiarlo en esta universidad y que si paso me voy para allá a ciegas, en un lugar donde yo no conocía a Popayán. En mi vida había ido, no tenía a nadie en Popayán. A nadie es a nadie. En ese momento, a raíz dentro de la Fundación de Música donde yo estaba, una de las grandes personas y grandes seres humanos que me encuentro ahí, que también hizo parte como de todo el acompañamiento en cuanto a lo psicológico, que es la maestra Carolina Ramos, que es también huilense. Yo hablo con ella y como que ella me da las herramientas para tomar esa decisión, que era lo que yo sentía en ese momento. ¿De dónde venía eso inconscientemente? Yo solamente había ganado la personería y según yo iba para el éxito total y probablemente para la presidencia en algún punto de mi vida. ¿Te presentaste, pasaste? Me presenté,
pasé y yo dije, no, la vida me está hablando, no me está hablando, me está gritando, que es por ahí. Me voy para Popayán, va mi mamá, me deja en Popayán, y pues empiezo a estudiar Derecho. ¿Te gustó desde el principio? Los 4 primeros semestres sí. O sea, dijiste, sí escogí bien mi carrera. Tanto que dije como no voy a volver a cantar porque pues Derecho es una carrera que lleva mucho tiempo de dedicación, y me enfoco netamente en mi carrera. No volví a cantar. Y no hablaba de la música ni hablaba de Sí, no era, de nada de este no lo tema. compartías con nadie. No era como que, hola, soy Karen y Canto. canto. No, yo creo que se enteraron mis compañeros de la universidad como en cuarto semestre, quinto semestre, y fue porque fuimos a un karaoke y canté la primera canción y ya está. Pero como que nunca ha sido mi carta de presentación. El caso es que, bueno, empiezo a estudiar Derecho. En cuarto semestre, en una clase, me topo con una cara del Derecho que no conocía. Yo siempre he sentido que tengo un don de servicio. Y me ha llamado mucho la atención el vivir desde ahí, desde el don de servir. Entonces yo había romantizado esta idea de voy a estudiar Derecho porque quiero ayudar a muchas personas y no sé qué, y no importa que esto se me muestre, yo puedo hacerlo diferente, no sé qué. Pero era desde un papel, no voy a hacerlo diferente, sino desde un papel de salvadora. Yo voy a salvar el mundo y esto se va a transformar a raíz de la decisión que estoy tomando. Y nada, pues en cuarto semestre me empiezo a topar con realidades del derecho como la corrupción y como el muy bonito en el papel, pero lo que estoy viendo en la realidad no es lo que dice ahí. Totalmente diferente. Y el preguntarme eso, el por qué existía esa incoherencia entre lo que estaba escrito y lo que yo estaba leyendo y la realidad que yo veía, me empieza a llevar a indagar muchas cosas y empiezo a darme cuenta que hay un lado muy podrido de eso que yo había decidido hacer. ¿Pero qué te dijiste en ese momento? Como, bueno, aquí me metí, sigo. Claro. Y seguiste ya como con ese sinsabor. Estaba la vaina yo siento que ahí es un momento donde intensifico el hecho de llenarme y cargarme de muchas cosas sin que me lo impusieran. O sea, mi mamá y mi familia nunca me dijo, usted no tiene derecho a arrepentirse, usted no tiene derecho a echarse para atrás si se equivocó de carrera. Eso jamás lo he escuchado en mi familia. Pero era la vaina de, venga, ¿Tú sentías soy la esa primera carga? Que se viene. El esfuerzo que mi mamá está haciendo y que mi familia está haciendo detrás de eso es inmenso. El ejemplo a mis hermanitos. Yo no puedo decirle a mis hermanos, venga, ustedes pueden echarse para atrás en esto. O sea, yo sentía que nada de eso estaba permitido para mí. Y eso me lo puse yo solita. Entonces decidí seguir. Había momentos en los que como que me esperanzaba ante la carrera, otros momentos en los que, pucha, no, me cuesta un poquito. Y yo siento que ese resto de tiempo lo empecé a padecer. Como, claro, tenías todas esas ideas en la cabeza de que como mi mamá, el esfuerzo que está haciendo, qué van a decir mis hermanos, mis tíos, ta. Creo que de pronto, no sé, pensabas también, donde sea que esté mi papá, qué pensaría mi papá si su hija está haciendo esto. Entonces, como que seguiste, pero terminaste la carrera, porque ahí ya me entra, decidiste terminar, porque Decido seguir. Empiezo a tener trabajos que tenían que ver con la carrera. Y más confirmadas tu idea de que ese no era el camino. De que ese no era mi lugar. O sea, el camino era quizás para darme cuenta que eso no era lo mío y que, o sea, como que para ver todos los aprendizajes que podían salir de ahí. A fin de cuentas, pues había sido la manera que yo había decidido
llegar al punto de ver todo eso de lo que te voy a contar ahora, pero sigo. Como te digo, había momentos de mucha euforia y mucho amor hacia lo que quería y yo decía, venga, entonces yo ya no quería ser presidenta, sino como, venga, yo voy a ser fiscal y no sé qué, y y bla, bla, bla. Hasta el año pasado, 2024, que ya llega una parte de la carrera que es muy práctica, ya digamos que temas de último semestre, y hago una práctica en una entidad. Y me topo con personas y compañeros de trabajo muy lindos, pero un día X, ya casi que finalizando mi carrera y ya de yo sentirme emocionalmente con ese nudo en la garganta que se había tejido durante todos estos años, se presenta un hecho dentro de esa función y esa práctica que estaba cumpliendo, y es que alguien quiso sobornarme dentro de las funciones que yo estaba cumpliendo en ese momento en esa entidad. Tú dijiste no. Y ahí ya llevaba un proceso con quienes son mis mentores en este momento, en la parte de espiritualidad, en la parte de estudiarme, de conocerme. Y digo, Señor, gracias porque que llegara esa persona a hacerme esa propuesta Era lo que, era lo que necesitabas. fue lo que yo necesitaba para decir, no. O sea, no me interesa cambiarlo a usted, pero sí me interesa empezar a tomar decisiones que me muevan de esto que se está haciendo insostenible para mí. Yo ya había empezado a sentir también más o menos, eso fue el año pasado en mayo, y en octubre del 2023 yo ya había empezado a sentir como esas ganas de empezar a escribir otra vez, de empezar a cantar, de empezar a hacer música. Entonces el cuerpo, la cabeza, el alma te estaba pidiendo, ya era como, despierta. Venga. Y pues nada. Pero estabas en la práctica, ¿en cuánto tiempo te graduabas? ¿Cuánto te faltaba? Esa práctica hace parte de uno de los requisitos de materias. Ajá. Faltaba pues todo lo demás. Pero yo decía, o sea, yo empecé a pensarlo, entonces empiezan las ideas otra vez. Venga, pero es que le faltan solo tantas materias y la judicatura, que tanto es a comparación de los años sí, que ya llevas todo haciéndolo, no sé qué. Hasta que el año pasado, para Semana Santa del año pasado, yo tomo la decisión de no viajar como lo hacía habitualmente pues a mi pueblo, con mi familia, no sé qué, porque me doy cuenta que no estoy bien. Y empiezo a atravesar unos días en los que no me daba la U para levantarme de la cama. Una tristeza y bueno, hay un término muy usado últimamente, una depresión. Pero era tristeza. Tristeza, como una vaina de no es lo que yo quiero, pero me duele como un putas decepcionar. Porque sin que me lo pidieran, sin que me lo impusieran, había sido la hija, la hermana, la sobrina, la nieta, ejemplar, que daba orgullo, la que no se descarrilaba nunca, a la que le decían llegue a las 12 y yo a las 11:50 estaba, la que salía y todo el tiempo le estaba contestando el celular a su mamá, la buena amiga, la que estaba, la que cumplía a toda costa. Y teniendo todos esos pensamientos y esas emociones, ¿pensabas en tu papá? De pronto, ¿cómo se habría sentido él también en un momento así? ¿Estaría tal vez sintiéndose como tú te estuviste? Mi relación con mi papá en ese aspecto nunca ha sido de sentir que yo lo defraudo. Desde el punto de, usted tiene que terminar eso o no. Pero me dolía mucho. Mi papá fue una persona muy extrovertida y como una persona que vivió en paz con lo que era y con cómo era. Entonces mi presión respecto a mi papá siempre era a eso, a decepcionar de pronto. Que tú no vivieras tu vida como él la vivió. Que yo no viviera, exacto. O sea, que yo no tuviera la valentía de decir, oiga, no, esto no. Eso me pesaba mucho.
respecto a mi papá, eso me dolía mucho. El caso es que, bueno, pasa esto, empiezo yo a no tener ganas de levantarme de la cama, a no tener ganas de ir a clase, a como enfrentarme con todo esto. Venía yo de, ahí hay un paréntesis gigante, y es que yo tuve una relación como de 8 años, casi 9. Se te junta. Y en el 2020 yo tomé la decisión de terminar esta relación, pero lo que fue 2021 fue como ese lapso que uno suele darse de no te suelto, pero sí, pero no. Entonces eso me regaló aprendizajes muy grandes, no solo en la parte de pareja, sino que me recordó la importancia y la urgencia que tenía de traerme de vuelta. Y como perdóname mujer. la pregunta tan cruda, pero en esa época que te sentías así, ¿llegó a tu cabeza la idea del suicidio? Sí, el año pasado, en esa semana en la que te cuento que fue en Semana Santa, lo recuerdo perfectamente, yo decido quedarme en Popayán, pero fue porque días antes a esa Semana Santa y a esa fecha en la que yo tenía para viajar con mi familia, un día me levanté y yo lo único que quería era tirarme por una ventana del cuarto donde yo estaba. Y me levanté con toda la disposición de hacerlo, precisamente por eso, por toda esa presión que yo tenía de, fue pucha, no voy a terminar esto. O sea, yo siento ya que no voy a terminar esto. Todo eso todo eso se está viendo reflejado en cómo estoy viviendo, en que no tengo nada seguro, en ese sentimiento de juepucha, no he hecho nada con mi vida. No, venga, tengo 26 años y no he terminado esta carrera, pero no me puedo echar para atrás porque entonces ¿cuánto me voy a demorar en terminar la siguiente? Y como que yo no sabía qué hacer. Uno de estos días en los que peor estaba, me voy para la universidad, salgo de una clase y me topo con un chico de la universidad, o sea, que yo había visto, pero como que no teníamos cercanía alguna. Nos ponemos a hablar y me dice, no, es que yo tengo que quedarme un poco más porque yo voy a solicitar un traslado. Y yo, ¿cómo así? ¿Traslado de qué? ¿Eso se puede hacer? Me dijo, sí, claro, yo me voy, pues ya a este punto que estamos de la carrera, como que podemos solicitar eso. Y él me cuenta que uno se puede ir para otra ciudad y desde allá existen convenios con universidades donde tú puedes terminar, no sé qué, Y yo sentía una necesidad de moverme en Popayán. O sea, yo sentía que ya mi ciclo en Popayán Se había cumplido. exacto, pero me conflictuaba mucho la idea de que ya no era, o sea, de que no iba a ser de la manera en la que yo lo había planeado. Y eso yo siento que nos cuesta mucho, desligarnos y desestructurar nuestros planes y las ideas que hemos armado en nuestra vida es algo que cuesta mucho. También porque estamos llenos de expectativas, pero sentimos la presión de los demás, ¿no? Digamos que tú no tenías eso en tu familia, que te dijeran, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, pero uno a veces se impone y se pone la vara muy alta. Claro, porque es que uno empieza a ver que el amigo ya se graduó, A compararse. que el amigo no sé qué, venga, pero es que este ya se va, este se fue del país, este ya salió, este ya hizo, este ya va por la especialización, yo no he terminado. Una infinidad de cosas, la gente te empieza a preguntar, ¿y cuándo el grado? Ya cuando te gradúas, entonces, ¿y cuándo el matrimonio? ¿Y cuándo el hijo? Y esto lo hemos normalizado y lo hemos romantizado de una manera que a mí me perturba aún. Entonces es como que, nada, pues tomo la decisión de ese día levantarme con toda la disposición literal de quitarme la vida. Ya, como te digo, estaba en mi cabeza la idea de volver a hacer música, ya estaba rondando el tema del perfil en Instagram y cómo empezar otra vez a conectarme con este mundo de la música. Y también empezó a rondar la idea de mudarme, de irme para Bogotá. Y ese día me paró en una silla de la ventana del cuarto donde estaba. Y no me preguntes qué, ni quién. Todo el mundo
probablemente van a decir, ah, pues el papá. Pero yo no sé si fue mi papá, no sé si fue la Virgen María, porque soy muy devota del rosario, pero yo sentí que a mí me devolvieron, literal. Y ahí es donde tengo como ese primer acercamiento con de qué manera quiero honrar a mi papá. Y me topó con la pregunta de, ¿en serio no puede hacerse de una manera diferente dentro de mi familia? De verdad, yo quiero seguir con esta vaina de cada cierto tiempo alguien se va a suicidar dentro de mi clan. Y eso marca un antes y un después en tu vida. en mi vida, y es empezar a cuestionarme, porque el error no estaba en cuestionarnos o en preguntarnos, sino en desde dónde nos lo preguntamos, desde dónde nos lo cuestionamos y de qué manera lo hacemos. ¿Qué pasa luego en tu vida? Eso fue en esa Semana Santa. En mayo ya tomo la decisión de decirle a mi mamá y a mis hermanos por medio de una videollamada, tomé esta decisión, pauso derecho y me voy para Bogotá. Y la reacción de ellos no fue lo que te esperabas, me imagino. Yo dije, mi mamá Me va a matar. me va a matar, mis hermanos pues se van a decepcionar. Lo primero que dice mi mamá es, yo sabía que esto iba a pasar. Y para mí eso fue como, ¿cómo así? Y ella me dice, yo sabía que esto iba a pasar porque yo nunca te vi en derecho. Y sea lo que sea que tú decidas hacer, yo a ti te amo y te voy a seguir amando con un cartón colgado en la pared o sin un cartón colgado en la pared. Total. Y una vez más fue un recorderis de el amor que usted nos está dando a usted misma, lo está recibiendo de la vida a través de ellos. Y pues mis hermanos fue como, Tata, a mí me dicen Tata, no, como usted esté bien, no sé qué, y empiezo yo a hablar sin miedo. Muchos de mis amigos en ese momento se alejaron. Además que asumo que eras re buena en la carrera, en el trabajo. Me gustaba mucho. No O sea, sé como si que era la gente mejor, de pronto se pero sorprendía, pero si eres tan buena, tienes buenas notas, en el trabajo te va bien, ¿cómo la vas a dejar? Me imagino. claro, pero entonces sí se sintió en mi carrera esta vaina de empezar muy bien El en cuanto a bajón. notas y todo eso, pero sí al último era como, juepucha, Ya no puedo más. no puedo más. O sea, necesito esto para pasar. Y eso no era yo. Entonces, pasa esto, tomo la decisión. En mayo ya empiezo a decir, venga, no. Empiezo a hablar sin pena de lo que estaba sintiendo, de cómo me estaba sintiendo. Como te digo, mucha gente se alejó por diferentes situaciones. Era un momento en el que estaba atravesando por un dolor conmigo misma y un proceso muy duro. Aparte de eso, la parte económica estaba más inestable que lo que estaba yo. Mucha gente lo comprendió, mucha gente se quedó, mucha gente se fue. No por eso, aclaro, pierden como el valor que han tenido en mi vida y la importancia que tuvieron en mi vida en su momento, pero también comprendí que Así tenía que ser. así tenía que ser y que no todo el mundo está en tu vida para siempre. Mucha gente me juzgó, pero mucha gente se quedó y mucha gente llegó. Y siento que desde ahí, pues nada, llegó a Bogotá. Estamos hablando que eso fue el año pasado. El año pasado. Yo Entonces, llego a Bogotá. Este año, este 2025, ¿cómo lo empezaste? Como, ok, o sea, tus resoluciones en el 31 de diciembre, ¿cuáles fueron? Porque ibas a empezar un año prácticamente, pues no desde cero, pero Llevaba, ok, llevaba sorpréndeme. Llevaba unos meses en Bogotá ya. Había empezado como a trabajar por los laditos con la música.
con mi tía, que en ese momento pues estaba como retomando su vida con la dotación industrial, con las ventas y todo esto. Y me empezó a relacionar con el tema de ventas, me empiezo a relacionar también, en ese momento empiezo a dar clases de canto en Bogotá y me topo con un amigo que había conocido en la universidad, que había ido a mitad de carrera a viajar por el mundo y a hacer lo que le apasionaba y lo que amaba, que era crear contenido y todo este tema de nómada digital. Me lo topo a él porque él también le gusta la música, le empiezo a dar clases a él y me empiezo a relacionar con esta parte de marketing, de creación de contenido. Empiezo también a reunirme otra vez y como a relacionarme con el mundo de la música, con compositores, con productores, con cantantes, con músicos. Y es mi lugar. Tu profesor de español no estaba tan mal. No estaba tan mal. No estaba tan mal. Empiezo otra vez a escribir. Y es como que definitivamente aquí está mi lugar. No sé haciendo qué dentro de este mundo que es tan amplio. No sé si es como cantante, no sé si es como esto, pero me abría la posibilidad de estar en ese lugar y a dejar que la vida fuera a través de mí. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora, en este momento, soy la marketing manager y relacionista pública de un nómada digital. ¿Extrañas tu carrera? Nada, En lo absoluto. en lo absoluto. ¿Pero tienes planes de terminarla o por ahora no sabes? Está aplazada, no tengo la certeza de si dejarla o no, o sea, si concluirla o no. Sí se me ha pasado por la cabeza estudiar otra cosa que nada tiene que ver, pero siento que estoy viviendo como todo este proceso y como viendo la magia que hay detrás de desaprenderse. Y que seguramente esa carrera te ha regalado cosas que estás aplicando a lo que estás haciendo ahora. En la parte emocional siento que fue la manera que tuve la vida de que en algún momento mi papá me dijera: estamos a paz y salvo y no tienes que hacer justicia por nada, porque desde ahí hay como una decisión inconsciente muy fuerte. No tienes que, ni tienes por qué cumplir con mi papel en este plano, o sea, estamos a paz y salvo y ve y vive la vida Como tú quieras. desde donde quieras, como tú quieras y en los tiempos que se vayan dando para ti. Y nada, pues empiezo este año a cuestionarme muchas cosas, porque entonces va la vaina de: a mí me gusta esto, pero es que yo no tengo un título de esto, yo no estudié esto, yo no conozco esto, a mí quién me va a decir: Karen, venga, trabaje conmigo? No tengo la experiencia. Sí, o sea, la experiencia sí buenas, yo sentí que esto es lo que me gusta hacer, lo hago, da resultados, ya. Y aparece no sé, ángel, un día y me dice: me he dado cuenta que tú eres muy buena para esto, esto y esto, y quiero trabajar contigo, dime si sí. Y pues hoy estoy dirigiendo su parte de marketing y relacionamiento público. Y te ha traído un montón de cosas que nunca te imaginaste. Jamás. O sea, unos laditos que estaban muy apagados. ¿Estás feliz? Estoy feliz, estoy tranquila y me siento plena con lo que estoy haciendo. Siento que me he empezado a ver desde con otra mirada, y siento que así me he empezado también a atravesar la vida. Y sin ataduras, sin ataduras, claro, siendo más yo, y no en el sentido de soy perfecta, sino de aprender a abrazarme completa. Y cuando hablo de abrazarse completo es no lo que yo quiero y no como yo quiero sentirme, verme, actuar, sino de que caramba, pues hay lados que a mí no me van a gustar y con los que no voy a estar tan en paz hoy,
pero ajá, es lo que hay. Y no hay nada que pueda estarme dando la vida en este momento para lo que no me haya preparado. Ujú. Entonces como que a veces decía, venga, miedo a intentarlo, miedo a sufrir, ya he sufrido. Miedo a que te digan que no, ya. Y alguien me dijo un día, cuando estaba con todo esto de la carrera, de, Karen, ¿tú crees que si te va bien en lo que sea que decidas hacer, alguien te va a decir cuando estés bien, oye Karen, súper bien que estés así y genial con lo que estás logrando, pero ¿por qué no terminaste tu carrera? ¿Crees que alguien se lo va a preguntar? Probablemente no. Y mucha gente se va a ir, y mucha gente se va a quedar y mucha gente va a llegar, pero hay una sola persona que va a estar contigo siempre y eres tú. Tú. Y desde ahí, juepucha, tomé la decisión con miedo de empezar a ver que había un algo que podía impulsar mi vida de una manera diferente, que no todo tenía que ser sufrido, sudado y desde el dolor, que a mi vida también la podía impulsar el amor. Y que aunque fuera loco para todo el mundo, habían días hasta que era loco para mí, era, venga, usted y el corazón que tiene es la mejor brújula, aunque eso esté corrido de la teja para la gente. Ujú. O sea, porque es que la gente necesita el certificado científico, el estudio, el ta. No, venga. Entonces aprendí Es que un título no te define. a muchas cosas, a decir no cuando no quiero, cuando no lo siento, a decir no quiero y que eso sea una razón suficiente para estar en paz y para estar tranquila, a no saber. Hay mucha magia y un camino demasiado enriquecedor en no saber, en no tenerla clara, porque yo había sido la chica que siempre la tenía clara, ¿no? Entonces de tanto a tanto voy a hacer esto y a los tantos voy a tener hijos y mi familia. El no saber es un regalo, el desaprender es un regalo, el estudiarme es un regalo y el comprender que hay tanto aprendizaje en el amor como en el desamor, en la rabia como en el miedo, en la alegría, en la tristeza, aprender a ver eso de una manera igual. Sí, desde otra perspectiva cambia, Sí, lo cambia todo. ha traído mucha riqueza a mí como persona. Karen, ¿qué quisieras que la gente que te está viendo, que te escucha, aprendiera de tu historia? Yo creo que básicamente es eso. Desaprenderse es un regalo y nadie debe sentirse en la obligación de perpetuarse por una decisión que tomó en X o Y momento de su vida. Ujú. El cambio es un gran regalo y hay que dejar de verlo como el monstruo que nos han querido pintar. Entonces, todo lo que está opuesto a eso, con lo que esas ideas y esos parámetros con los que hemos crecido, puede regalarnos momentos inolvidables. Creo que si pudiera decir algo es pintar fuera de la línea también es vivir. Y también es válido vivirse desde ahí. Y nada, no hay nada que la vida te esté poniendo ahora Porque sí. para lo que no estés preparado. Sí, todo tiene un para qué, ¿no? ¿Sí? Entonces es eso. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? La infinita sabiduría que tiene la vida para mostrarme que de todo puedo aprender y que no somos un producto terminado. Nunca. ¿Algún mensaje para terminar que quisieras dejar, compartir?
de lo que estás haciendo, que la gente, si la gente te quiere chismosear, porque ahora, obviamente ahora hay curiosidad, la gente quiere saber lo que una ex abogada está haciendo, algo que quieras compartir. Se puede ser ex abogado, se puede ser ex cantante, se puede ser ex buena persona para muchos, buena persona para otros, pero nunca se puede ser ex humano. Y creo que cuando uno empieza a hacer conciencia de que la humanidad que te caracteriza y tu humanidad no es igual a perfección, empiezas a encontrar profundidad en esa idea superficial. Y empiezas a cumplirte. Cuando empiezas a ver que la vida no es mala, nada más te da lo que tú te estás dando a través de otros o a través de otras, de situaciones, de personas, de X. Empiezas a vivir diferente, no es, ya a mi vida no la mueve el quiero ser mejor o quiero hacerlo mejor que. Simplemente quiero explorar el mundo de posibilidades que la vida tiene y no somos un error. Para nada. Eso. Karen, muchas gracias por contarnos tu historia y por contarla de esa manera, más ahora que estamos como en un mundo en que mucha gente tiene máscaras y se esconde tras de ella. Y hay muchas cosas que está bien, pero hay muchas cosas que nos guardamos para encajar o que decidimos ser para encajar, para pertenecer, como dejándonos a un lado. Entonces me parece muy valioso que tú compartas tu historia de esa manera, mostrándote vulnerable también, pero tan real, y mostrando como todas esas caras y esas facetas, porque no es tan común encontrarlo, más en este mundo que nos exige ser perfectos, resultados, productividad, bla, 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 bla. Entonces, de verdad lo aprecio mucho. Estoy segura que, además que estás muy joven, entonces también escucharte hablar con esa sabiduría y con esa seguridad, creo que a ti también te hace muy feliz. Muchas gracias, de verdad. Te deseo éxitos en lo que estás haciendo, además que se nota que eres muy buena porque eres bastante clara y sí veo, no te conocía antes, pero veo que sabes para dónde vas. Sin ponerte como, tengo que estar aquí, 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 pero al menos tienes como claro ahora el camino y te lo estás disfrutando. Entonces, chévere, chévere conocerte y Gracias a chévere ti escucharte. por la invitación, gracias a ti por atreverte a crear esos espacios que no son tan comunes como lo dices tú. Y nada, creo que lo que puede quedar de esto es, uno puede ser desleal y puede ser incumplido con todo el mundo, No con uno mismo. menos con uno mismo. Total. Así que muchas gracias No, por esta a ti. oportunidad. Por este Gracias y espacio. a ustedes gracias y nos vemos en otro episodio. Chao.